Hola a todos. Continuamos con la temática que estamos viendo de la disposición de la información. En las clases anteriores estuvimos viendo el tema de disposición de la información, la generación de vistas. Ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en el diseño de vistas, donde nuestro mapa de ruta para lo que viene está relacionado con estos cuatro temas: vistas accionables, vistas múltiples y coordinadas, las acciones accionables de reducción de ítems o de atributos, y cómo incorporar foco y contexto dentro de nuestra visualización. Bueno, ¿de qué se trata el tema de las vistas accionables? Muchas veces lo que nosotros queremos hacer es representar datos o representar relaciones entre datos, lo cual no se puede comprender fácilmente, o las tareas de análisis y de prueba de hipótesis no se pueden hacer fácilmente con una única vista estática. Entonces lo que hacemos es introducir mecanismos que permitan recorrer o que permitan modificar, cambiar de alguna manera los datos que están incluidos en la vista. En ese sentido decimos que una vista es accionable cuando se pueden modificar los ítems, cuando se pueden modificar los atributos, o hasta inclusive la misma metáfora visual a través de la interacción con el usuario. ¿Cuáles son las posibles acciones que tiene una vista de este tipo? Podríamos decir que entre esas serían la selección, la navegación, la proyección, el cambio de vistas, la animación y algunas otras que vamos a ir conociendo. ¿De qué se trata el cambio de vistas? El cambio accionable de una metáfora nos permite de alguna manera explorar las propiedades de datos desde diferentes perspectivas. Acá tenemos dos vistas de un mismo dataset, las dos hechas con Tableau. Entonces, en el dataset de la izquierda, lo que se ve es una lista de ítems donde cada ítem tiene un par de atributos. Daría la sensación de que el ítem de la izquierda es un atributo cuantitativo y el ítem de la derecha también, aunque hay como una especie de línea de base respecto de la cual algunos valores son positivos y otros son negativos. Y bueno, por algún objetivo de análisis de datos, el usuario modifica la vista y ahora pasa a representar esos datos en forma geolocalizada en la vista de la derecha. Entonces, en esta vista, lo que nosotros tenemos es la magnitud cuantitativa que estaba en la columna de la izquierda, representada con el tamaño de los discos en los cuales está representada la información, y la magnitud de la derecha, que era una magnitud diferencial, representada con un nivel de color que será verde seguramente cuando el dato es positivo, rojo cuando es negativo, y la saturación de ese color dependerá de cuán negativo o cuán positivo es. ¿Sí? Este tipo de metáforas visuales para atributos positivos o negativos, tal cual está puesta la paleta acá en este lugar, es bastante común, y seguramente más adelante vamos a ver algún otro ejemplo que utiliza una idea similar. Bueno, también una cuestión importante del cambio de vistas es cuando, en particular, lo que nosotros queremos hacer es reagrupar, sobre todo reagrupar en forma interactiva, ítems, de acuerdo a valores de diferentes atributos o a valores de combinaciones de atributos. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, tenemos el ranking de diferentes universidades en Estados Unidos y cómo la puntuación de ese ranking proviene de un conjunto de atributos. En este caso tenemos 5 atributos: la reputación académica, los profesores, etcétera, etcétera. Y cómo eso va generando un posicionamiento en un ranking universitario mundial. Ahora, respecto de eso, esta vista accionable lo que nos permite hacer es modificar los porcentajes que le estamos asignando a la ponderación de cada uno de esos atributos, haciendo que algunos sean más importantes, otros menos importantes, y se genera una vista que nos va dando una idea de cómo ha sido la evolución anual de la universidad en particular que estemos viendo, en función de la ponderación que hacemos respecto de esos atributos. Bueno, otra accionabilidad típica
es de las más usuales o de las más importantes, es la selección de ítems. Una selección accionable de ítems o de datos es una de las operaciones fundamentales para poder hacer exploraciones interactivas. El objetivo que nosotros queremos hacer con esto es poder, de alguna manera, señalar o destacar a través de una operación que se llama brushing, que es como el hoovering, que no tiene por ahí una traducción demasiado clara, y que esos datos que estamos seleccionando sean luego los que vamos a estar viendo o en la próxima vista, o si estamos cambiando de una vista a otra vista, los datos que van a quedar seleccionados en la siguiente vista. Bueno, y en algunos casos los datos que estamos seleccionando no son exactamente datos, sino que estamos generando algún tipo de construcción o algún tipo de agregación de esos datos en niveles o en jerarquías. Bueno, el ejemplo típico, acá estamos viendo algo que tiene elementos que vamos a ver más adelante, que es la yuxtaposición de vistas. Acá tenemos varias vistas de probablemente diferentes aspectos de un único dataset. Y el objetivo, lo que se intenta destacar acá, es que cuando estamos haciendo una selección con un brushing en alguno de los aspectos del dataset, esa selección impacta en la metáfora visual con la cual los datos que han sido seleccionados se representan en las vistas yuxtapuestas. Es como que de alguna manera lo que estamos pintando acá automáticamente genera que se vayan pintando datos en las otras vistas. Esto es algo relativamente fácil de hacer porque simplemente lo que hacemos es, en el diseño de la vista, al ítem que vamos a poner en la vista con la metáfora visual que sea, le agregamos la posibilidad de que aparezca, o sea, que tenga una etiqueta binaria, una propiedad binaria que sea destacado o no destacado, y cambiamos la metáfora cuando una variable global nos avisa que ese dato está destacado. O sea, es relativamente fácil de hacer, pero desde un punto de vista perceptual, desde un punto de vista cognitivo, es muy importante porque nos permite explorar en forma coordinada diferentes aspectos de los datos en el dataset. Otra de las accionabilidades típicas de la accionabilidad es la navegación. La idea es poder modificar un punto de vista desde el cual se despliega la información, como si esta fuese una cámara. O sea, básicamente nos estamos representando la idea de que nuestro lienzo, nuestro canvas, es como una especie de pantalla y nuestra cámara se va moviendo. Y tenemos para ello metáforas geométricas que se acomodan un poco a nuestra intuición del espacio. O sea, todos estamos acostumbrados a la navegación en espacios físicos en los cuales tenemos el pan y el zoom, o sea, el desplazamiento horizontal o vertical y el acercamiento o alejamiento de la cámara. Pero esto también puede tener otros niveles de abstracción, por ejemplo, semánticos. ¿Sí? Un ejemplo de lo que sería una navegación semántica sería, por ejemplo, cuando estamos haciendo un zoom en un espacio geométrico o geográfico y la representación de la información que estamos teniendo está de alguna manera adaptada a la escala en la cual estamos representando la información. Por ejemplo, si entramos ahora a Google Maps en nuestra computadora, va a aparecer una región de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado centrada en el lugar donde estoy ahora en mi casa. Se van a ver algunas calles, algunas vías de comunicación, algunos comercios, pero no se va a ver esa información con todo el nivel de detalle que tendríamos si de pronto hiciésemos un zoom más grande. O a la inversa, si nos alejamos, información que aparece en la vista inicial desaparece o se colapsa o se generaliza porque el nivel de detalle deja de ser adecuado cuando la vista tiene una escala mucho mayor. Sí, esa es la idea de lo que sería una navegación semántica y que realmente es muy interesante porque en diferentes aspectos tiene mucha creatividad y es muy informativa. Por ejemplo, en
biología, por ejemplo, nosotros podríamos hacer un zoom dentro de, por ejemplo, una célula y determinados aspectos de la célula empiezan a desaparecer y los organelos se empiezan a hacer visibles y los identificamos con colores o con algún tipo de textura, pero luego si seguimos acercándonos aparecen moléculas y si seguimos acercando aparecen átomos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es algo que puede tener restricciones o puede tener límites también. O sea, no siempre puedo tener una escala superior o inferior infinitas. En algún momento hace tope, por decirlo de alguna manera, y lo mismo con las traslaciones. Bueno, una cuestión muy importante, o sea, una diferencia que tiene este tipo de navegaciones respecto de otro tipo de navegaciones como las que pueden haber, por ejemplo, en juegos, es que tenemos que restringirla para evitar que la persona que está usando la visualización pierda la referencia. O sea, tiene que haber una manera de guiar a la persona de manera que no pierda la referencia de dónde está, porque bueno, es posible, explorando un espacio de información abstracto que no tiene una geografía o no tiene una geometría real, es posible perder la referencia, no tener idea de dónde estamos, no saber dónde es adelante, atrás, arriba, abajo. Entonces es importante dar algún tipo de referencia. Y por otro lado también muchas veces la granularidad de la información que se presenta depende de la escala, haciendo que algunos aspectos desaparezcan por completo y en forma abrupta frente a un cambio de escala, lo cual está relacionado con los datos que estamos viendo o la ontología que tiene. O sea, como decíamos recién en el ejemplo de la célula, viendo los organelos de la célula no tiene sentido mostrar moléculas, pero viendo moléculas no tiene sentido mostrar a qué parte de la célula pertenece. Bueno, ¿cuáles serían los objetivos que tiene la navegación? Podríamos decir que el principal es poder percibir en conjunto los datos desde diferentes perspectivas y desde diferentes escalas. Sí, lo que está dentro del famoso mantra, tener un overview primero y luego mostrar los detalles a demanda. Otra característica muy importante que tiene es reducir en forma adaptativa la cantidad de atributos. Como dábamos el ejemplo en el Google Maps, no siempre nos interesa ver todas las calles o todos los comercios, eso depende de la escala. Una cuestión que es muy interesante y muy creativa es que los objetos, los datos que estamos representando se agrupan o se colapsan o se generalizan de acuerdo a una perspectiva particular que no necesariamente es la escala. O sea, diferentes modos de visualización pueden hacer que información se agregue o se desagregue aún frente a una misma escala. Y finalmente, proyectar los atributos de los datos. Bueno, refiriéndonos a la necesidad de que la persona que mira la visualización no pierda la referencia, una ayuda muy importante es poner cortes o poner ejes o planos principales utilizando algún tipo de convención, de manera tal de que dentro de la metáfora visual esté también la orientación del espacio y de esa forma la persona no se pierda. Respecto de vistas múltiples y coordinadas, o sea, ya pasamos al segundo grupo de temas. En vistas múltiples y coordinadas, la idea es poder tener diferentes aspectos o diferentes facetas del dataset al mismo tiempo y que la accionabilidad sobre una de las vistas repercuta sobre la otra vista también. De esa forma, podemos lograr que para la persona que está utilizando nuestra visualización haya una especie de posibilidad de comparar o de integrar lo que está ocurriendo en dos o más aspectos del dataset en forma simultánea. Sí, esto es, desde el punto de vista de la narrativa, la diferencia más importante que tiene la vista múltiple respecto de la vista puramente accionable. En la vista puramente accionable, como veíamos recién, por ejemplo, en la navegación,
lo que nosotros queríamos hacer era destacar el cambio, mientras que en una vista múltiple coordinada lo que queremos lograr es que la persona que está utilizando la visualización pueda comparar dos o más aspectos del dataset o los pueda integrar en una misma percepción. Bueno, por supuesto que las vistas múltiples también pueden ser accionables y la idea es que en algún sentido o en algún aspecto los cambios que nosotros hacemos en una de las vistas repercutan en las demás. ¿Cómo podemos tener vistas múltiples? Y la forma más fácil es lo que se denomina la yuxtaposición, o sea, directamente poner dos o más vistas con la misma metáfora o con metáforas diferentes, incluyendo los mismos datos o incluyendo datos diferentes o incluyendo algunos atributos de los datos en una vista o incluyendo otros atributos de los mismos datos en otra vista, pero básicamente la idea es estar unas al lado de las otras. Utilizar vistas coordinadas con metáforas diferentes muchas veces permite combinar diferentes percepciones del mismo conjunto de datos, porque como ya sabemos no siempre tenemos una única metáfora que sea ideal para representar todos los aspectos de los datos. Y al mismo tiempo el brushing coordinado en diferentes vistas permite explorar propiedades o permite explorar relaciones que a veces entre los datos es difícil de ver. Acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo lo que tenemos es un dataset de jugadores de béisbol que en esta vista incluye los años que llevan jugando en la liga profesional. En esta vista incluye el salario en una escala logarítmica, o sea, la cantidad de ceros que tiene el cheque a fin de mes o fin de año. Aquí tenemos un scatterplot que representa algún aspecto que tiene que ver con la dinámica del juego. Sí, yo no conozco mucho de béisbol como para poder tener una idea de lo que puede estar ocurriendo acá, pero bueno, imaginemos que son cosas que hacen a la calidad o a la performance del jugador. Aquí tenemos otra. Y en la vista de abajo tenemos en qué posición juegan los jugadores que estamos eligiendo. Sí, básicamente los histogramas aquí, la distribución aquí, los puntos, etcétera, etcétera, nos están reflejando la proporción total de todos los jugadores de la liga y en algún aspecto, seguramente por cómo están agregados los datos, en esta vista hemos pintado, hemos hecho un brushing sobre los jugadores que tienen el mayor salario, ¿sí? Esos son los que están pintados acá. Entonces, vemos cómo está repartida su antigüedad dentro de la liga, vemos cómo está repartida su habilidad de juego y vemos cómo está repartida su posición dentro de los equipos. Esta sería, digamos, de alguna manera, la idea más general o una de las ideas más generales que podemos tener de lo que son vistas yuxtapuestas y coordinadas. ¿Sí? Una visualización accionable que tenga estas 5 vistas y que nos permita hacer un brushing en cada uno de estos aspectos nos permitiría explorar visualmente si hay algún tipo de correlación entre, por ejemplo, la posición y el salario o los años que se va jugando y demás exploraciones que podamos llegar a querer hacer. Bueno, refiriéndonos a lo que es la yuxtaposición con metáforas similares pero diferentes escalas, el ejemplo típico es el que tenemos aquí, en el cual tenemos un mapa con una determinada escala y un inset que yuxtapone una vista con mapa con una escala diferente, en la cual se ve la vista principal, se ve cuál es la proporción que está teniendo dentro de una escala mucho menor. O sea, esto nos permite tener también una combinación entre overview y detail. Sabemos geográficamente dónde estamos macroscópicamente, pero microscópicamente podemos ver detalles que pueden llegar a ser importantes. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. En este caso estamos explorando posibles árboles de decisión para resolver una tarea de análisis de datos de un determinado dataset. Entonces,
Un detalle importante es, estamos utilizando como metáfora para representar estos árboles el icicle, el gráfico de estalactitas. Eso nos permite representar cómo son los arbolitos. Y acá tenemos un pequeño tablero que nos permite ver en forma simultánea varios árboles candidatos que estamos seleccionando. Daría la sensación de que el lugar donde estamos haciendo brushing es en esta vista, porque es donde estamos viendo que hay una accionabilidad, o sea, hay un rectángulo que dentro del scatterplot nos permite dibujar, y los que están dentro son los que están seleccionados. Sí, estamos seleccionando parámetros de nuestro árbol de decisión que seguramente, por cómo se ve aquí en este otro tablero, está relacionado con la cantidad de ramas que tiene, con la cantidad de hojas que tiene, con la profundidad, porque, bueno, ya sabemos, el árbol de decisión muchas veces para que sea un producto de datos adecuado, tiene que estar limitado en la cantidad de ramas, en la cantidad de hojas, en la profundidad, en la cantidad de casos por hoja, ese tipo de cuestiones. Y después tenemos también algunas otras gráficas que nos permiten ver el área bajo la curva para ver la calidad del clasificador, que nos permiten ver el lift para ver cuánto mejora como producto de datos. Sí, básicamente esto sería un tema de visualización aplicado a los productos de información. Otro ejemplo, como decíamos en algún punto más atrás, hay veces que la manera en la cual estamos agregando los datos no tiene que ver necesariamente con una escala, sino que tiene que ver con una jerarquía. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es representar en diferentes particiones. ¿Sí? Esto pareciese ser una exploración en alguna ómica, donde estamos viendo diferentes sustancias, diferentes moléculas y cómo estas están de alguna manera vinculadas con diferentes contextos. Y el contexto del núcleo de la célula, del citoplasma, de la membrana plasmática o extracelular, o de directamente el ADN dentro del núcleo. Entonces, esto de alguna manera nos está permitiendo organizar no solamente la información dentro de su propia metáfora para el contexto en el cual estamos trabajando, sino que también nos permite involucrarla dentro de una jerarquía que tiene que ver con, en este caso, con la expresión de las células. Podemos tener diferentes particiones con diferentes metáforas. Esto está representando una región urbana en la cual tenemos datos de diferentes regiones urbanas y cantidades que son cuantitativas, parecen ser bivaluadas. Uno esto lo infiere viendo esta paleta bivariada que tenemos acá, que es bastante parecida a algunas que hemos visto, que se caracteriza por tener colores neutros en la diagonal y en cada una de las variables dependientes va generando colores que son complementarios. Y sobre eso, bueno, tenemos un área que, como veíamos en el ejemplo anterior, tiene un área de interés, un rectángulo de interés que nosotros podemos accionar y que nos permite dentro de un scatterplot seleccionar algunos aspectos. Y luego tenemos diferentes vistas que nos están permitiendo ver las diferentes correlaciones o las diferentes regresiones de diferentes conjuntos de variables. Como nuevo ejemplo también para la accionabilidad y la coordinación de vistas, un ejemplo es la partición, en la cual estamos generando diferentes formas de agrupar un mismo dataset, pero cambiando la manera en la cual disponemos las variables independientes. En este caso, por ejemplo, tenemos unos histogramas coordinados para diferentes variables nominales que parecen ser estados de Estados Unidos, California, Nueva York, Florida, Illinois, y otra variable independiente parece ser una variable ordinal que está representando rangos etarios. Entonces tenemos que, para
un par de valores de las variables independientes, la nominal y la ordinal, tenemos diferentes valores de la variable dependiente que se representan en este histograma con alturas. Bueno, esta es una forma de particionar la información. Otra forma de particionar la información es como está colocada aquí, donde tenemos un trellis, por decirlo de alguna manera, tenemos una especie de grilla de histogramas. En realidad lo que tenemos son los 6 histogramas para cada uno de los rangos etarios aquí, perdón, los 7 histogramas para cada uno de los rangos etarios que están puestos aquí, colocados uno encima del otro de manera tal de que se coordine el estado al cual se está refiriendo simplemente por columna. Son diferentes vistas que generan diferentes percepciones del dataset y que muchas veces ambas son útiles, pero ninguna cumple con el 100% de la utilidad y conviene tener este tipo de particiones. Un ejemplo más complejo de una partición es cuando estamos representando una cantidad de atributos mayor. Entonces hacemos, tal cual está mostrado aquí, hacemos un trellis que básicamente contiene todos los pares posibles de scatter plots de variable con variable. Acá estamos mostrando solamente 2 columnas, pero seguramente esto tiene más columnas y de alguna manera agrupamos todas con todas y de esa forma, si hay alguna correlación que es muy evidente en algún par de variables, eso va a saltar a la vista en el scatterplot que corresponda. Bueno, y el último ejemplo o el último tipo de vistas coordinadas que tenemos es la superposición, en la cual tenemos una vista múltiple que está coordinada, pero no está yuxtapuesta ni está particionada, sino que simplemente ambas están puestas una encima de la otra. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la visualización de 2 diferentes datasets. En el dataset, digamos que no tiene colores, uno se imagina o uno se representa una de las posibles metáforas para árboles que nosotros vimos en ejemplos anteriores, donde la raíz es el círculo más grande, los nodos que son sucesores directos de la raíz son los otros círculos que están aquí, da la sensación de que el tamaño está representando alguna información cuantitativa, y luego los sucesores de cada uno de esos nodos se va representando con círculos interiores que a su vez también tienen tamaño, y de esa forma vamos llegando hasta las hojas. Bueno, luego, sobre ese árbol hay representado un grafo, porque algunos de los nodos, que por lo que podemos percibir son puramente hojas, porque las comunicaciones o los links que tenemos siempre van de hoja a hoja, están representados con las liñitas de colores que inclusive también están agrupadas en racimos utilizando esa técnica que evita que todo se raya. Hay algún elemento importante que nos está marcando la direccionalidad, porque vemos que todas esas liñitas nacen en verde y terminan en rojo, o a la inversa, no lo sabemos, pero sí vemos que ese mapa de calor que tiene, en realidad lo que está haciendo es mostrarnos hacia dónde o desde dónde se produce el vínculo entre pares de nodos. Y luego tenemos como elemento de brushing circulitos, el círculo 1 y el círculo 2, que nos permite de alguna manera movernos y cortar alguno de los arcos de ese grafo, y seguramente nos va a permitir explorar algún aspecto de la información que tenemos acá. ¿Sí? No tenemos ni idea, ni es importante tenerla, de qué información está siendo representada en este dataset, simplemente lo vemos en forma genérica y lo que hacemos es tratar de entender por qué esta visualización funciona y cuáles son las virtudes y las ventajas que puede llegar a tener. Bueno, dejamos por acá y en un próximo encuentro hablaremos de la reducción de ítems y de la incorporación de foco contexto
Así que nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Estén muy bien y que tengan un buen fin de semana.